En este vídeo vamos a hablar de cómo tenéis que usar el zumo de arándanos para el control efectivo de las infecciones de orina y de las cistitis, un tipo concreto de infección de orina que afecta sobre todo a la vejiga urinaria. Os contaré por qué es tan efectivo el zumo de arándanos para el control de este tipo concreto de infecciones. Os diré también por qué recomendamos más el zumo de Mercadona, porque esto también es importante que lo conozcáis. No tenemos, por desgracia, ningún tipo de relación comercial con este supermercado. Y por último, hablaremos de cómo lo debéis tomar para que el efecto antibiótico de este tipo de zumo sea el máximo posible. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, las infecciones de orina y sobre todo las cistitis suelen tener como agente causal más común, el que mayor número de veces encontramos como responsable de este tipo de infecciones, a una bacteria denominada Escherichia coli. Los clásicos coli de toda la vida que nos dan diarreas intestinales, pues también son los responsables de la aparición de este tipo de infección. Este tipo de infección, si lo habéis padecido en alguna ocasión, se manifiesta por picor en la zona, molestia al orinar, picor, etcétera, y sobre todo pues malestar general. Puedes también tener algún grado de fiebre, etcétera. En definitiva, una sensación bastante desagradable. Suele darse con algo más de frecuencia en mujeres en la época de menopausia. No quiere decir que las demás personas no tengamos cistitis o no tengamos infección de orina, pero suele darse más en este grupo de población. ¿Cómo se tratan tradicionalmente las infecciones de orina y las cistitis? Pues por lo general, como toda infección, con el uso de un antibiótico, por lo general asociado a un antiinflamatorio. Lo más normal es pues, dar algún tipo de amoxicilina, que funcionan muy bien, pero hay que reconocer que el arándano, como os voy a explicar, tiene una capacidad antibiótica muy clara, muy demostrada, básicamente por dos razones. En primer lugar, el zumo de arándanos tiene un efecto diurético, es decir, que tomar zumo de arándanos nos va a hacer orinar más y al orinar más, eliminar mayor cantidad de volumen, pues arrastramos al exterior mayor número de bacterias. Esto es un efecto indirecto, pero hay que contarlo también porque también lo tiene el zumo de arándanos. Y en segundo lugar, una característica única que tienen los arándanos es que tienen en su composición unas sustancias conocidas con el nombre de proantocianidinas. ¿Y qué hacen estas sustancias? Pues básicamente estas sustancias lo que hacen es tapizar las paredes de todos los conductos urinarios, uréteres, vejiga y demás, haciendo que la bacteria, el Escherichia coli, no se pueda adherir a la pared, y al no poderse adherir no puede crecer. Es una bacteria que flota y no se puede coger a ningún sitio, con lo cual se elimina mayoritariamente por orina sin generarnos la infección. Es decir, no es que rompa o ataque a la bacteria per se, sino que evita su crecimiento. Sería más que un antibiótico, un bacteriostático, pero que es altamente efectivo. ¿Por qué hablamos del zumo de arándanos de Mercadona? Porque vamos a ver, lo ideal sería que tomásemos, como luego os contaré, el zumo de arándanos puro, pero bueno, el precio se nos iría un poco de madre. Pero lo más importante, aparte de tomarlo puro, es que os fijéis siempre en cualquier producto que toméis a base de arándano, que sea arándano rojo americano. Es el que mayor cantidad de proantocianidina tiene en su composición. Los demás, el arándano negro u otros arándanos rojos, lo tienen en menor porcentaje. No es que no tengan, pero tienen mucho menos. Y esta empresa pues apuesta por este tipo de arándano, lo cual pues hace que sea un poquito más eficaz que otros zumos de arándanos, nada más, pero lo suficiente para que lo recomendemos con mayor asiduidad. ¿Cómo debemos tomar el zumo de arándano para conseguir este efecto antibiótico o bacteriostático? Pues básicamente se
trataría de que tomases diariamente 3 vasos de zumo de unos 200 mililitros al día de zumo de arándano puro. En su defecto, como me imagino que no es algo fácil de hacer ni de conseguir, pues el zumo de arándano de este supermercado, Mercadona, pues es una muy buena opción, fantástica, ya lo veréis. Esto hay que tomarlo 3 veces al día. Al mismo tiempo es de gran ayuda, de grandísima ayuda, que acompañes el tomar el zumo de arándano con la ingesta diaria de grandes cantidades de agua, nunca menos de 2 litros de agua acompañando a estos 3 vasos de zumo, es decir, que al final te vas a plantar casi en 3 litros de agua. Pero créeme, funciona muy bien, funciona fantástico. Y si además te tomas el antibiótico, ya no te digo nada, la vas a curar la infección en muy pocos días, en mucho menos tiempo. Pero hay estudios que demuestran que de por sí, aunque cueste un poco más, este tipo de zumo nos ayuda o puede conseguir la eliminación total de la infección, sobre todo si es una infección que está en sus fases primarias. Si es una infección ya que lleva mucho tiempo instaurada y demás, el zumo es una gran ayuda, pero por sí mismo no sería suficiente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.